Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es el Broncast entre amigos, porque estamos en esta ocasión Víctor Ayala, Carlos Valdés y su servidor Jorge Tinajero para platicar lo que ha pasado recientemente en los Denver Broncos. Así es que, ¿cómo estás, Vic? ¿Qué tal, Jorge? Encantado de estar aquí con ustedes. Encantado de tener la oportunidad de hablar de todo lo que ha sucedido. Creo que ha sido una semana llena de eventos y noticias en Dove Valley. Entonces, encantado de dar un breakdown de lo que sucedió hoy con ustedes. Perfecto. Y Carlos, ¿cómo estás? Bien, con el placer de estar con ustedes, de agradecerles la invitación. Y bien, como dice Vic, ¿no? Ha sido trepidante la semana. Tuvimos una gran desilusión porque pues finalmente nos topamos contra una pared que no queríamos ver que iba a estar ahí. Pero pues a final de cuentas creo que los cambios deben de significar positivismo y eso es de lo que se trata. Es correcto. Creo que justamente por eso se busca hacer los cambios para estar mejor, para tratar de llevar a este equipo a otro nivel. Y bueno, justamente vamos a hablar y a comenzar por este tema. El domingo pasado, domingo de Navidad, tuvimos un juego a las 3:30 de la tarde, hora de México, 2:30 hora de las montañas, en el que, a ver, si todos teníamos como claro que se iba a enfrentar a unos Rams mermados, tenían muchas lesiones, jugadores claves que no iban a jugar, prácticamente un grupo de receptores que estaban encabezados por Tutu Atwell, y la realidad es que se veía ganable el juego. Regresaba Russell Wilson de una lesión, de una conmoción, de hecho, y bueno, creo que a pesar de que era un juego en el SoFi Stadium en Los Ángeles, me parecía que tenía esta etiqueta de ganable, de que se les podía competir y que parecía que los Broncos podrían llevarse la victoria. Sin embargo, otra vez tenemos altas expectativas en algo y otra vez sucede algo que, a ver, tuve que hacer memoria y encontré uno de esos juegos que me dejaron también este mal sabor de boca, que fue por allá en 2010, no sé si lo tengan en mente, los Raiders fueron al Mile High y le anotaron 59 puntos a los Broncos. Esta ocasión fueron 51 de una ofensiva que la verdad es que no estaba lejos de lo que había mostrado la ofensiva de los Broncos, ¿no? ¿Cómo ves, Víctor? Sí, claro, justo cuando se acabó el juego me puse a pensar y dije, bueno, tan mal me porté este año para que Santo Claus me haya dado una derrota tan vergonzosa. Me parece que era un partido donde todos pensábamos que iba a estar muy cerrado, los dos equipos entraban con un récord de 4-10, muchísimos jugadores tocados, Matthew Stafford, Baker Mayfield tiene 2 semanas con los Rams, vimos regresaba Courtland Sutton al campo, como tú mencionaste, Russell Wilson, entonces dijimos, bueno, la defensa ha jugado muy bien toda la temporada, creo que en ese momento era el rank número 3 de la liga, y la verdad nos pegaron por todos lados y la verdad no llevan respuesta. Un dato, una estadística, Riley Dixon, que es un punter que jugó para los Broncos hace mucho, que ahora está con los Rams, no tuvo ni un solo punt en todo el juego. Con eso te digo lo pésimo que nos fue en Los Ángeles el día de Navidad. Creo que todos ya queríamos apagar la tele y seguir comiendo tamales. Ah, wow, tamales, qué rico. Sí, el recalentado, el famoso recalentado hubiera estado muy bien, porque la verdad es que, como bien mencionas, ni una sola patada de despeje, y la parte fuerte que tenían estos Broncos, que era la defensiva, me parece que estuvo prácticamente desaparecida. No era un juego normal para las actuaciones que nos habían mostrado esta unidad, y vimos justamente esto, pero también, Carlos, esta ofensiva quiso sorprender, porque a los Rams se le podría acarrear el balón y lo primero que hicieron fue lanzar y buscar a Jalen Ramsey, segundo pase de Russell Wilson y es interceptado, y de ahí se unieron dos más de él, otro de Brett Ripien. ¿Cómo viste esta ofensiva en términos generales? Creo que no fue distinta a los peores momentos que hemos visto de ofensiva en este año por parte de Russell Wilson y todo el aparato ofensivo. Creo que fue, pues, a final de cuentas, ¿no? El colofón de lo que fue, pues, un mal intento. Y creo que sí es remarcable el hecho de que se pierdan tantas oportunidades con tan buenos jugadores y en una ofensiva que pues realmente no es productiva, ¿no? Se trató de varias cosas de implementar
pero realmente no pudimos consolidar nada frente a una escuadra que, como ustedes bien mencionan, pues ciertamente no traía todas las luces encendidas, no tenía todos sus jugadores titulares en el terreno de juego, y que de alguna manera pues en controles incluso estaba un mariscal de campo que pues ni siquiera el libro de jugadas había sido escrito para él. Entonces, eh, fue frustrante, fue desesperante, y aquí yo tengo que hacer un mea culpa porque yo les voy a ser muy honestos. Yo fui del que me casé mucho con la idea de mantener a Nathaniel Hackett y bueno, pues ustedes son testigos de que yo defendí los procesos largos, pero hay cosas que yo no tolero en mi equipo. Una es la falta de pasión, la apatía, y la otra es la indisciplina. Y desgraciadamente en este último partido, pues se vio reflejado ya completamente toda la frustración que venimos acarreando durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí fue muy doloroso ver que no había productividad a la ofensiva, y lo peor, ¿no? Que lo que había sido nuestro fuerte, pues no lo pudimos poner en el emparrillado el domingo, y desgraciadamente tuvimos uno de los performances más difíciles de ver de estos Denver Broncos en muchos años. Definitivamente, estoy contigo. Yo sinceramente también apoyo los procesos largos. Me parece que estamos acostumbrados a ver este tipo de resurgimientos en ocasiones de head coaches que comienzan su era, pues no de la mejor manera, pero bueno, van tomando ritmo y van avanzando. Y creo que habría que mostrar de repente cierta paciencia, porque en un mundo en el que Pero vivimos actual. pero creo que la paciencia va de la mano con los adelantos, ¿no? Con las mejoras. Pero, o sea, difícilmente se tiene paciencia cuando cada semana vas cayendo más y más y más, y cuando surgen este tipo de situaciones, ¿no? La indisciplina y pues la falta de pasión en lo que es tu trabajo. Creo que ya se había vuelto insostenible, y yo soy el primero en reconocer que me equivoqué, me equivoqué en haber sustentado algo alrededor del proyecto Nathaniel Hackett, porque a final de cuentas, pues no, se demostró que realmente no íbamos a ir a ningún lado. Ahora lo interesante es de que creo que en el justo momento se corta este proceso, y ahora a empezar de nuevo. Es correcto, empezar de nuevo y nada más enfatizar esta parte que bien mencionamos, la defensiva, que era lo fuerte que había mostrado este equipo, permitió 51 puntos a una ofensiva que hizo ver bien a Higbee, su tight end. De hecho, los dos tight ends que tenían los Rams fueron prácticamente los que llevaron el peso del ataque aéreo. Por ahí también brilló Cam Akers, un running back que en algún momento estaban pensando en deshacerse. Y como bien mencionabas, Baker Mayfield ni siquiera estaba en el radar para jugar este juego hace un mes. Entonces, brilló, no falló, me parece, 4 pases de los que lanzó. La defensiva no hizo, ya ni siquiera se le vio el esfuerzo de contrarrestar lo que estaban haciendo, de mejorar, de intentar mermar esta producción que se estaba viendo claro que era por los tight ends y por el juego terrestre. Y desafortunadamente, pues la ofensiva, como bien dices, no vio ninguna mejoría, fue a menos, y de hecho prácticamente puedo decir que de milagro anotaron este touchdown en el sideline, prácticamente muy pegado a la orilla de Greg Dulcich, ¿no, Víctor? Sí, claro, me parece que fue un juego que vimos al final a Ripien, ya empezarse a involucrar en el juego. Russell Wilson, su peor juego de su carrera, me parece que tuvo un QBR rating de 3.8, me parece que fue el último porcentaje, entonces fue el peor de su carrera. Mira, veníamos de un juego donde ganamos feo en Mile High contra los Cardinales, pero sea como sea, una victoria es una victoria en la NFL, y para que llegues tan mal preparado a un juego que es nacional y donde te avergüenzan en cada aspecto del juego, creo que es difícil ignorar la idea de que hay algo mal en ese equipo fuera de la preparación del juego, los fundamentales, la disciplina,
Me parece que Jerry Jeudy es el wide receiver número 1, pero aún siguen forzando el balón a Courtland Sutton, forzando pases, bloqueos. El rollout es un desastre, o sea, ya completamente en todos los aspectos el equipo falló. Y más que nada hubo dos detalles durante el juego. Jorge Carlitos, uno donde todos vimos en las redes sociales, Dalton Reisner y Ripien tuvieron un argumento, y al final del juego Randy Gregory, me parece que su segundo juego de regreso, tiene otro argumento con otro jugador de los Rams. Se le dio una suspensión. El día de hoy aprendimos que esa suspensión ha sido revocada y solo se le va a dar una multa y va a poder jugar este fin de semana. Pero son cositas que aparte de la derrota, son cositas que le agregan a la derrota y te dejan pensando muchas cosas del equipo. Entonces, me parece que hay pocas cosas que rescatar de este partido. Latavius Murray sigue peleando por yardas. Jerry Jeudy lo estamos viendo semana tras semana jugar mejor, viendo el receptor que pensamos que iba a ser con las rutas. Pero pues Greg Dulcich será nuestro ala cerrada número 1. Cositas pequeñas, siempre positivos, pero son muy pocos después de esta semana contra los Rams. Sí, estas diferencias que mencionas entre jugadores es la frustración de no obtener los resultados que buscas, ¿no? Y eso ocurrió, y lo vimos entre Reisner y Ripien, y por ahí también lo que mencionabas al final del juego con Randy Gregory, que hace ahí un tipo de intercambio de palabras también con un jugador de los Rams, y esto, bueno, afortunadamente libra la suspensión, pero bueno, la multa la va a tener que pagar, y esto lleva al día siguiente, después de este juego que nos causó frustración, me parece, a muchos en la afición de los Denver Broncos. Un comunicado sale por parte del equipo en el cual dice que termina la relación laboral con Nathaniel Hackett como head coach, como ya lo adelantaba Carlos, y bueno, no es más el entrenador. Esto realmente, Carlos, te cayó como noticia bomba, ¿sí lo esperabas o ¿Cómo tomaste esta noticia? Porque a final de cuentas ya decíamos, faltan 2 juegos. Creo que vamos a ver todavía el final de esta temporada con Nathaniel Hackett. Fíjate que había dos vertientes en mí, ¿no? Muy internamente yo quería que Nathaniel Hackett se quedara. Quería seguir teniendo la ilusión de que iba a mejorar. Pero cuando yo vi los acontecimientos del domingo, tuve que chocar contra la pared y mirar mi propia realidad. Y bueno, la voz de la razón, como es mi querido amigo, la voz de la razón, me dijo que este proyecto no iba a ningún lado. Entonces, yo sabía que algo tendría que cambiar al día siguiente, y creo honestamente, ya con el periódico bajo el brazo, que esta decisión quizás se pudo haber tomado 2 semanas antes. ¿Por qué? Porque ellos conocían la interna del equipo. Ellos conocían que ya esta bomba, que estaba a punto de estallar, ya se le había encendido la mecha. Porque todas estas cosas que ocurrieron el domingo, no son parte del proceso del juego del domingo. Todo esto es un cúmulo de emociones, de errores, de falta de autoridad, de falta de capacidad, de falta de diálogo, de muchas cosas que en su momento no funcionaron, y yo les hacía el énfasis en un entre amigos de por qué, teniendo a Nathaniel Hackett, un coordinador ofensivo, no había recargado sobre él la responsabilidad de las jugadas. Entonces, algo no cuadraba ahí. Entonces, a final de cuentas, nos damos cuenta que pues simple y sencillamente no había el ascendente, no había la jerarquía. Y esto, tómenlo a título personal. A mí nadie me lo ha contado, pero yo observo que uno de los grandes factores en los deportes en la actualidad es que a veces el que funge como empleado gana muchísimo más que el que es su dirigente. Entonces, eso hay un conflicto frecuentemente, y yo veía ya cierta incompatibilidad
en ese choque de trenes entre el que debe de acatar y el que debe de mandar. Y esa diferencia, a final de cuentas, hizo pues que todo esto no funcionara, porque cada quien iba a su ritmo y cada quien tenía su orgullo y cada quien tenía su forma de jugar y cada quien quería imponer su condición. Y pues esto desgraciadamente no se iba a dar así. El contrato de Russell Wilson es un contrato muy grande y creo que todos sabemos que el hilo se rompe por la parte más delgada. Entonces, quizás a lo mejor si hubiese habido una mejor conciencia en el aspecto de la toma de decisiones, quizás a lo mejor este proyecto pudo haber durado un poco más y pudo haber dado sus frutos. Eso no lo vamos a saber nunca. Pero de la forma como ya se estaba gestando todo esto, pues creo que ya era un strike cantado, ¿no? Por decirlo beisbolísticamente. Definitivamente. Sí, digo, no, salvo tu opinión, Víctor, creo que en lo personal sí entiendo esta decisión como la búsqueda de intentar darle un giro a la situación que se había presentado durante esta temporada, porque definitivamente las altas expectativas que todos teníamos y fue dentro y fuera del equipo, porque la realidad es que se veía un equipo que podría incluso estar peleando por playoffs a estas alturas de la temporada y la realidad es que no. La ofensiva fue de las peores en cuestión de puntos, en cuestión de yardas. Nunca vimos el buen accionar de esta ofensiva. Sí la defensiva, pero me parece que ya, como dice Carlos, todo se fue acumulando y vino esta decisión. ¿Cómo la tomaste, Víctor? Sí, la tomé como que era lo necesario, Jorge. Para mí era necesario, para mí era la responsabilidad de los dueños del liderazgo del equipo, de los que están a menos rival, tener una responsabilidad a la ciudad, una responsabilidad a lo que estamos acostumbrados, lo que es excelencia para este equipo. Por años y años hemos estado acostumbrados a ganar, a no conocer las derrotas y tristemente tenemos 7 años de derrotas. Me parece que a pesar de todos los entrenadores y las derrotas y los años malos que hemos tenido, creo que este fue el más fuerte de todos, donde mucha gente ya dijo basta. Creo que lo has visto en el estadio, con más de 15,000 no-shows. Mira, yo tengo dos teorías sobre esto. Primero, ¿cómo se comenzó la temporada? Se comenzó con un gol de campo de 64 yardas, me parece, en Seattle, en un lugar muy hostil. Y se falla. Y llegan las críticas, llueven las críticas a Nathaniel Hackett esta semana. La segunda semana llovieron críticas. Me parece que la tercera semana se contrata a Jerry Rosberg, que va a ser su consejero de manejador del tiempo, etcétera. Creo que no, por la falta de experiencia de Nathaniel Hackett, no supo cómo manejar todas las críticas y todos los ataques. Empiezan a llegar las lesiones, que creo que tenemos más de 20 jugadores en la reserva de lesionados. Y es mucha adversidad para un entrenador de primer año para poder sobrepasarlo y poder mejorar. Me parece que no es imposible, pero es una tarea muy, muy grande. Ahora lo hablamos en la temporada baja, lo hablamos muchísimo, sé que Broncas lo habló, sé que lo hablamos en Entre Amigos. Todos los entrenadores eran de primer año. Todos, Nathaniel Hackett, Justin Houghton, Ejiro Evero, Dwayne Stokes, muchos de los asistentes fueron promovidos de ciertas posiciones a otras más altas para el equipo, pero todos lo dijimos, hay un poco de miedo porque no hay experiencia y creo que se empezó a mostrar. Creo que de hecho solo hubo un entrenador de primer año que hizo su trabajo como debía y fue Ejiro Evero. Me parece, para contestarle a Carlito su pregunta de por qué no te contratas un entrenador ofensivo y un coordinador ofensivo y no está llamando las jugadas, creo que ahí demuestra que era un amigo de Nathaniel Hackett, porque se nombró Clint Kubiak como play caller y coordinador ofensivo durante los días de juego, mientras Justin Houghton no se le dio un rol definido. Hace unas semanas que se cambió eso. Entonces
Sabemos que muchos de los que contrató Nathaniel Hackett eran amigos. Creo que muchos nos preguntamos por qué no habían retenido a Mike Munchak, que había sacado los mejores años de Garrett Bowles, sacó los mejores años a Reisner. Creo que hizo grandeza con el primer año de Cushenberry. Entonces me parece que a pesar de que no se les dieron las suficientes armas en esa línea ofensiva, creo que les quedó muy grande la posición a muchos entrenadores. Ahora, el entrenador que va a quedar como interim head coach anunció que fue su decisión despedir a Dwayne Stokes y despedir al entrenador de Butch Berry. Sí, y él iba a tomar la responsabilidad de equipos especiales porque dijo que en sus ojos no han jugado muy bien. Entonces creo que te lleva a pensar en las fallas que hubo en esas contrataciones de Nathaniel Hackett con entrenadores de primer año. Entonces creo que es mucho lo que sucedió en error. Creo que Nathaniel Hackett batalló para establecer una identidad para este equipo desde principios de temporada. Creo que nunca hubo el liderazgo necesario. Creo que fueron las personalidades muy grandes como Russell, Nathaniel, todo el hype que hubo en el equipo. Creo que todo fue muy grande. Creo que todo fue muy grande para la organización. Y creo que la verdad, pues no supo cómo manejar todo eso. Entonces, no que tal vez si hacemos ese gol de campo en el primer juego, creo que estaríamos en una historia diferente. Creo que tal vez estás pintando una historia diferente para los Denver Broncos, pero cuando empiezas una temporada tan mal y empieza a caer todo y sigue cayendo semana tras semana, lesiones, partidos, decisiones de tiempo, penalidades, etcétera, creo que es muchísimo y la verdad, estando para toda la gente que trabaja, saben que cuando se te ponen muchas cosas a veces no puedes. Entonces es lo mismo, somos seres humanos y cometemos errores y la verdad la posición fue muy grande y la verdad tal vez no fue la temporada correcta por las lesiones, etcétera, pero es necesario, es la responsabilidad que se le debe a Denver, es la responsabilidad que se le debe a este equipo. Creo que tiene que haber un poco de contabilidad aquí con los jugadores, con los entrenadores, de que vamos a tener a gente que quiera ganar y que está aquí para ganar y creo que empieza en poner el ejemplo cuando despides a tu entrenador que la verdad te dejó en un mal lugar este último juego de la temporada. Sí, de hecho, yo recuerdo este juego de esta temporada contra los Panthers, que me parece que fue uno de los peores, no tanto en un marcador abultado, pero sí en rendimiento general, tanto de la defensiva como la ofensiva. Tampoco se esperaba que este equipo de los Panthers fuera o diera una actuación de esta forma, y creo que complementando lo que decías, Carlos, de que pudo haber sido antes, unas semanas antes, yo creo que después de ese juego pudo haber sido el momento, porque la verdad es que fue una actuación muy mala del equipo, y bueno, se llegó hasta esta semana 16 en la que como bien decían, en prime time, en juego en el que toda la gente los está viendo, el segundo juego de Navidad, e incluso el que se transmitió por este canal infantil, dieron esta actuación. Y bueno, esto derivó el día de ayer en una conferencia de prensa en que tanto Greg Penner como George Paton salieron a dar sus declaraciones con el tema de esta situación del head coach. Me llama mucho la atención la disculpa que ofrece Greg Penner a toda la afición, ¿no? Que bien mencionan, y por ahí lo decías, Víctor, las lesiones fueron factor, pero lo dijo Penner. Entiendo lo de las lesiones, pero me parece que el producto que veíamos en el terreno de juego no era el que nosotros queremos, y creo que la afición merece esto y merece más. Es una afición con una tradición ganadora, y bueno, se anunció y hay algunas situaciones que debemos de platicar, que es la posición ahora de George Paton, porque le da un respaldarazo, no sé si le está diciendo, te apoyo, o te voy a apoyar mientras pasan ciertas cosas. ¿Cómo ves, Carlos, esta situación, esta conferencia de prensa? ¿Qué lees entre líneas? Yo pienso que de alguna manera están tratando de confiar en George Paton porque a mi juicio, yo pienso que el trabajo de George Paton no ha sido tan malo, ¿no? Quizás sí hay una equivocación en pensar que Nathaniel Hackett iba a ser el entrenador en jefe
ideal para esta franquicia. Pero aquí tengo que remitirme a otra situación, y esto es muy puntual. Lo cierto es que no se trajo a Nathaniel Hackett para ser el head coach para Russell Wilson. No nos engañemos, aquí era un anzuelo para que viniera Aaron Rodgers a los Broncos. Y la manera de acercarlo era diciéndole, aquí tengo a tu coordinador ofensivo y bueno, te vas a sentir como en casa. Esto no ocurrió así. Entonces el plan B, por muy horripilante que nos parezca, fue Russell Wilson. Y bueno, para empezar, la forma que tenía de atacar Nathaniel Hackett, pues era con un sistema netamente californiano, netamente de lo que nos dicen en el oeste, ¿no? Y el hecho de las libertades que se tomaba Russell Wilson no eran compatibles con ese libro de jugadas. Se trató de hacer un híbrido, pero por la verdad es de que no se veía progreso por ningún lado. Se trató de hacer a un pájaro un mariscal de campo dentro de la bolsa, y lo cierto es que estaba atrapado. Lo cierto es de que jamás tuvo un rendimiento adecuado dentro de la bolsa porque no era su estilo de juego de Russell Wilson. Entonces, creo que el trabajo de George Payton a grandes rasgos para mí es satisfactorio, ¿no? Él deberá de aprender de sus errores también, deberá de aprender que quizás el ajedrez fue muy arriesgado y haber hecho ese movimiento como un anzuelo para atraer al jugador que tú querías, te podía salir o no te podía salir, pero debías de haber tenido mejor previsión. En eso sí, tengo que cargarle las tintas a Peyton, pero por otra forma, creo que no es necesario, ya lo habíamos comentado en Entre Amigos, que completamente derribes la casa y la construyas de nuevo. Creo que hay cosas que se rescatan, ¿no? Ya lo decía Víctor, ¿no? El trabajo de Giro Rivero, a mí me parece sobresaliente, me parece enorme el trabajo. Y mira que le habían dejado el rasero muy alto, porque la defensiva de Big Fangio era monumental y le dejaron un trabajo excepcional. Giro Rivero lo tomó, lo sacó adelante, siendo que era su primer año como experiencia ya como entrenador de ese departamento defensivo, y él supo adaptarse a los jugadores que tenía, al sistema de juego, y creo que es de resaltar el trabajo de Rivero. Entonces, yo no pienso que todo lo que pasó en esta temporada no sirva. Hay que rescatar lo que sirve y hay que construir en base a eso, ¿no? Creo que también será importante que la nueva directiva comience a dar golpes sobre la mesa respecto a cuál va a ser la identidad de este equipo, porque cada dueño va a poner en su negocio las características de su propia personalidad. Entonces, vamos a ver, porque pues evidentemente la época de cambios en estos Denver Broncos no se ha terminado. Entonces, creo que Peyton deberá seguir, creo que es un proyecto a largo plazo, y aparte, creo que la capacidad de conocimiento futbolístico de Peyton sobrepasa de momento la capacidad de conocimiento de esta nueva directiva de los Broncos. Entonces, tienes que confiar en quien sabe, tienes que delegar en quien está capacitado. Y este es justamente, me parece, algunos de los mensajes que dieron ayer, tanto Penner como Peyton, ¿no? Víctor, ¿qué lees entre líneas? ¿Qué es lo que te llamó la atención de esta conferencia de prensa? Porque a fin de cuentas es eso, ok, esto sucedió, esta fue nuestra decisión basado en esto, pero queremos llegar a tal lugar. ¿Tú cómo Sí. viste esta conferencia? Sí, claro, mira, me encanta escuchar lo que dicen y tratar de crear mis propios pensamientos sobre lo que dicen. No trato de leer mucho entre las líneas porque se hacen los rumores y luego se hacen los chismes, bla, bla, ya es todo eso, pero lo más interesante para mí fue que Greg Penner dijo que él iba a liderar las contrataciones, las entrevistas, él iba a ser el que entrevistara, y que el nuevo entrenador se va a reportar a él. Sin embargo, todavía confían en George Payton y George Payton va a ser el general manager. Lo que me da a entender eso, a entender para mí, en mi punto de vista, es que si llegan a encontrar un entrenador que tenga experiencia, muchísima experiencia, tal vez le dan las decisiones de operaciones a él, tal vez se las queda Peyton, dependiendo. Creo que Penner dijo que para él era importante alguien que pueda demostrar liderazgo y pueda liderar
sí, darle liderazgo a un equipo. No necesariamente dijo que ofensiva, defensiva, nada de eso. Él solo dijo, quiero un líder que venga y tenga liderazgo. Creo que eso es importante para la siguiente persona que llegue. Se le preguntó a George Payton que si considerarían un entrenador de primer año. Dijo que se le iba a dar una entrevista a Ejiro Evero. Entonces eso también tal vez a Broncos Country le trae un poco de felicidad. Dijo George Payton que tal vez si hubiera podido hacer algo diferente que hubiera hecho, dijo que tal vez hubiera entrevistado a más candidatos, pero amigo, tuviste 10 entrevistas a 10 candidatos, ¿cómo querías más? Y escogiste al peor de todos, aparte del ínfamo Mike... McDaniels, Josh McDaniels. Entonces, creo que es importante que te dice George Pender que él va a tomar las riendas de eso, porque tal vez no confía necesariamente en George Payton en que tome la decisión él, y está buscando algo diferente. Todos sabemos que Greg Pender viene de una industria corporativa donde ha contratado mucha gente que son líderes de compañías grandes. Entonces, para mí es lo que entiendo por eso. Me parece que a lo que mencionaba Carlitos de Russell Wilson, me parece que el entrenador que llegue va a tener que crear un sistema ofensivo progresivo para Russell. Me parece que lo que vimos con Hackett fue que de la noche a la mañana lo quisieron cambiar de un rollout, un under center, lo quisieron cambiar a un shotgun, a un mariscal que fuera de la bolsa de protección, y creo que es más progresivo. Entonces me gustaría ver un entrenador que haga eso, un sistema para Russ, porque bien dijeron en la prensa, en la ronda de prensa, que ellos creían en Russell Wilson, que ellos creían que lo podían arreglar. Esas fueron las palabras que usaron. Pensamos que lo podemos arreglar, nosotros creemos que lo podemos arreglar. Entonces tienen que traer un entrenador que venga con esa mentalidad de darle un sistema progresivo para que él se pueda aclimatar, porque me parece que fue, haz de cuenta, si sacas un pescado del agua y le dice respira en la tierra, no va a poder, porque tiene toda su vida respirando bajo el agua. Pero la verdad, para acabar mi rant, para mí George Payton nos ha dado mucha esperanza. Creo que llegó en un tiempo donde John Elway salió, estábamos a 2 o 3 meses del draft, entonces tuvo que inmediatamente prepararse para el draft. Hay unos videos ahí muy ínfamos en las redes sociales donde Jorge y Víctor tuvieron una cierta reacción al pick de Patrick Surtain, porque Justin Fields no fue seleccionado con ese pick. Pero creo que 2 años después hemos visto de que Justin Fields es un corredor que lanza el balón de vez en cuando, y Patrick Surtain es un All-Pro. Entonces no puedo criticar mucho ese pick, no puedo criticar mucho los picks de George Payton. Me parece que su primer draft fue un éxito. Me parece que el segundo tuvo buenas piezas también, creo que le falta un poco, pero sacar a George Payton, o sea, que dijera no vamos a correr porque es pésimo, no es pésimo. George Payton hizo su trabajo, todos le aplaudimos en marzo cuando llegó Russell Wilson, todos lo alabamos como el salvador de Denver cuando llegó Russell Wilson por el cambio que hizo por Russell Wilson. Y tal vez el contrato sí fue un poco apresurado, pero se la aprobó por Greg Penner. Greg Penner se lo aprobó, fue muy público eso, que Greg Penner lo había aprobado. Entonces no podemos aplaudir a George Payton en marzo y luego escupir su nombre en diciembre porque no ganaron. No podemos hacer así tampoco como fans, tenemos que apoyarlo. Creo que ha tenido muy poco tiempo en los Denver Broncos, creo que ha hecho maravillas. Me hubiera gustado ver unas pocas más piezas para la línea ofensiva. Sí, Hackett no le fue bien, no funcionó, creo que es el error más grande que he tenido, pero hasta ahorita me parece que yo también tengo esperanzas de que Ross sea arreglable, como dicen. Me parece que después de 10 años, de 10 años de la noche a la mañana no te conviertes en un jugador pésimo. O sea, me parece que hay esperanza de que Russell Wilson todavía tenga buenos años con los Denver Broncos. Pero no ataco a George Payton, confío en él, confío que va a tener los picks para el draft. O sea, lo vimos cambiar a Bradley Chubb, otra primera ronda, quiere obtener más picks, va a haber más jugadores. Entonces hay esperanza ahí, hay que apoyarlo. Me parece que todavía nos queda mucho. No sé si hay más, podemos caer más la próxima temporada que lo que hemos caído esta temporada,
pienso que va a haber muchos cambios y van a ser cambios buenos. Y la verdad espero que van a contratar un entrenador que tenga experiencia previa. Pero Eh, ¿saben qué también? Para añadir un poquito a las bondades del trabajo de Peyton, yo aquí le pondría también énfasis en otro punto. La agencia libre estuvo fenomenal para Peyton. O sea, él trajo a Wilson, él trajo a DJ Jones, él sí. trajo a Randy Gregory, trajo a Josh Johnson, trajo a Alex Singleton, Alex Singleton. trajo a J.R. Reed, trajo a Randy Tomlinson y pues trajo a Latavius Murray. Entonces, todos ellos han terminado jugando, todos ellos han terminado impactando en el juego de los Broncos. O sea, quizás para bien, quizás para mal, pero han estado respondiendo. Entonces, la agencia libre también para Josh Payton es un punto a su favor. Y bueno, para continuar con este tema, sí, me gusta mucho lo que yo escuché de esta conferencia de prensa de Greg Penner, de George Payton. Me parece que también me gusta el hecho de que se mantenga George Payton. Ha habido muchos aciertos y bueno, Y vamos a ahorita ver qué sucede. te digo lo único que no me gustó. A ver, venga, Carlos. ¿Quieres que te diga de una vez? Yo, Vamos yo, a... yo entiendo que el señor Penner, pues es un hombre de negocios, ¿no? Y entonces, Sí, pues por el lado de negocios, él debe tener un conocimiento enorme. Pero todo esto no es transmutable al fútbol. El fútbol es un animal distinto. Es estoy un de animal. acuerdo. Y hay una cosa que creo que, o sea, repito, este es mi concepto, no tiene que ser la verdad, ¿no? Pero creo que el decir el próximo head coach va a reportar conmigo, creo que está limitando mucho las posibilidades de que venga un entrenador en jefe con experiencia, que es a lo que debe de apuntar esta franquicia. ¿Por qué? Porque los entrenadores en jefe en la actualidad con experiencia no están acostumbrados a reportar con el dueño del equipo. Están acostumbrados, incluso ellos, a hacer Carlito, te voy a interrumpir. De hecho, es muy tradicional en la NFL que los entrenadores se reporten directamente al dueño. Es más, no es menos común que se reporten al general manager en completo. Ellos le tienen que rendir cuentas a los cuestión dueños en de la mayoría negocios, de la NFL. quizás en la cuestión de negocios, pero en la cuestión deportiva, para eso tienes un general manager. Ahora, cuando tú eres el entrenador en jefe y eres el manager general, está de acuerdo, ¿no? Porque ahí sí tienes que tener un jefe y tienes que tener una contabilidad. Entonces, en ese aspecto sí, pero en el otro, o sea, tú tienes que reportar de alguna manera deportivamente también con el dueño, no creo que sea la parte más productiva. Creo que la parte deportiva la reportas con tu general manager y quizás en la cuestión de los dineros, de la administración y de algunas otras cosas, está bien, ¿no? Puedes tratarlo con el dueño, pero creo, repito, esto es un concepto mío, la injerencia además también de un dueño, no sé qué tanto pueda funcionar para un entrenador en jefe que ya tiene un esquema de trabajo. Perfecto. Pues vamos a ver qué sucede en esta cuestión. Me parece que también por ahí en el Inter podría estar el director de operaciones de fútbol. Vamos a ver qué pasa, qué estas decisiones a dónde llevan. Y bueno, el head coach interino se le ofreció a Igiro Ibero y él dijo, en este momento no estoy para tomar el puesto. Y bueno, lo toma Jerry Rosburg, quien llegó a ser asesor de Nathaniel Hackett. Él ya estaba retirado del fútbol americano, llevaba más de 40 años como entrenador. Desde 2001 llega a la NFL con los Browns, por ahí con los Falcons en 2007 tiene un año nada más, y después desde 2008 hasta 2018 con los Ravens, y todo este tiempo en la NFL ha sido coordinador de equipos especiales, y sus primeras decisiones fue, a ver, Dwayne Stokes, hasta aquí también llegó la era de Dwayne Stokes al frente de los equipos especiales. Butch Berry, línea ofensiva, ya lo mencionaban por ahí, quiere darle otra dimensión a estas dos unidades. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero en cuestión de liderazgo me parece que es importante este cambio en cuestión de head coach interino. Sabemos que no se va a quedar más allá de estos dos juegos, pero vamos a ver si le da un sello especial, al menos un cambio que podamos notar en los últimos dos juegos, que al final de cuentas son divisionales, son contra rivales que ya queremos que se les venza, y justamente vamos para allá. ¿Les parece? Vamos a hablar porque del juego que viene para la semana 17, el que va a ser en Kansas City, este juego que hace unos
unas semanas al inicio o cuando estábamos pensando en cómo iba a estar la temporada de los Broncos para esta temporada, para 2022, creíamos que iba a ser un juego que iba a definir posiblemente la división y no va a ser así. ¿Cómo ves, Víctor? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Crees que vaya a ser una copia, que vayamos a ver algo distinto? Porque al final de cuentas vemos un equipo que todavía está peleando por el primer lugar de la conferencia americana y los Broncos pues obviamente están en esta situación prácticamente ya sin head coach, ¿no? Sí, nos enfrentamos contra nuestros rivales de toda la vida, los Kansas City Chiefs, a los cuales no les hemos ganado desde el 2015. Ya la historia está repetida, parecemos disco rayado cada vez que hablamos de ellos. Me parece que es un juego importante, creo que es un juego, los próximos 2 juegos son juegos importantes a cómo juegas contra rivales divisionales que están en la postemporada, ya los 2 calificaron. Y cómo puedes prepararte para el año que entra, qué es lo que podemos destacar como positivo, qué es lo que no se ve muy bien, qué es lo que se puede trabajar. Me gustaría ver diferencia en la línea ofensiva y en equipos especiales, ya que hicieron esos 2 cambios inmediatos, pero me gustaría ver algo más competitivo. Creo que lo vimos hace 3 o 4 semanas que jugamos contra los Chiefs, un partido donde íbamos 27-0 y pronto estábamos emocionados porque estábamos a un touchdown de ganar el juego. Y me gustaría ver algo competitivo a ese estilo. Me parece que el equipo tiene el talento, claramente lo vimos aquí en Denver hace unas semanas. Me gustaría ver puntos, me gustaría ver algo más eficiente de la ofensiva. Creo que uno de los errores más grandes, lo hemos dicho mucho entre amigos, uno de los errores más grandes que se vio este fin de semana también es las jugadas grandes y cómo se... No, bueno, no sé si es el play call o el mariscal, pero parece que buscan nada más jugadas grandes, jugadas de 20, 30 yardas. Amigo, toma el check down, crea un poco de ritmo, mueve el balón, toma posesión del balón, controla el juego de esa forma. Si estás forzando un pase largo cada 3 jugadas, entonces tienes 3 and out, juegas un pase grande, corres el balón por 5 yardas y luego tienes que lanzar el balón. Entonces, mejor toma tu check down, sé más eficiente que un tipo de ritmo. Me gustaría ver esto de la ofensiva, un tipo de ritmo algo más eficiente. Y la verdad me quedaría mega contento si por fin le podemos ganar a los Chiefs. Sería mi Super Bowl de esta temporada ya. Es lo único que quiero. Y me gustaría ver a la defensa regresar a lo que fue toda la temporada. Me gustaría que se frenen un poco. Fue un mal juego, pero me gustaría que regresen a lo que ellos conocen. Y si no es mucho pedir a los Reyes Magos, un touchdown en Montreal, Washington, ya que cambiaron de entrenador de equipos especiales. Pero ya, un poco de vida en los 3 aspectos del equipo para cerrar 2022. Carlos, ¿tú qué esperas? Digo, hablabas antes de la apatía de este equipo. ¿Crees que Jerry Roseburg le imprima tan rápido como en 2, 3 entrenamientos algo diferente a estos Broncos para poder pelear por algo? Al menos ese cambio de actitud que tú estabas hablando hace rato. Creo que muy difícilmente en una franquicia de la NFL se puede lograr cambios tan repentinamente, ¿no? Pero fíjate que dentro de la NFL, lo que yo le llamo las Disney Stories, me fascinan y me encantan y se repiten, ¿no? Como la de mi querido brother Vic Ayala, ¿no? Que tuvo una Disney Story en esta carrera. Y fíjate, qué lindo sería que después de 14 pérdidas le ganaras a Kansas City y lo dejaras apeado de la posibilidad de ganar en la conferencia y que por fin le ganaras a los Chargers, que ganaras tus 2 partidos. Qué lindo sería meter en la conversación a Jerry para la selección del entrenador en jefe de la siguiente temporada. Y mira, como bien decía Vic, no estuvimos tan lejos en el último partido en contra de Kansas City, a pesar de todas nuestras lesiones. Entonces, la capacidad de este equipo está ahí. Russell Wilson no se olvidó de pasar el ovoide. Russell Wilson no se olvidó de leer las defensivas rivales. Estuvimos en una burbuja en la que no se ejecutó bien, no se planificó bien, y el libro de jugadas simple y sencillamente era inoperante para esta ofensiva. No quiero decir que no sirviera, quizás a lo mejor este libro de jugadas servía para algún otro equipo, para algún otro bajo centro, para algún otro receptor, para alguna otra ala cerrada, pero para este equipo no lo fue. Entonces,
no calificaría como un milagro que Jerry nos diera estos 2 triunfos, pero qué lindo sería terminar una temporada con 2 triunfos y bueno, ¿por qué no? Poner como prospecto a Jerry para quedarse en el puesto si te está demostrando que el tipo puede. Entonces, sería bonito, soy soñador, me gusta el fútbol americano enredado en sueños y creo que eso es lo que voy a esperar para estos 2 partidos. Los jugadores deben quitarse ya la presión que sintieron durante toda la temporada, salir al emparrillado a ser ellos, a jugar y a gozar el fútbol, porque no van a perder absolutamente nada en estos 2 partidos. Y al contrario, tienen mucho por ganar y sobre todo recuperar un prestigio que pues anduvimos pateando en toda esta temporada y como dijo Víctor, desde el 2015 no hemos regresado a sitios de preponderancia. Entonces es urgente que esta franquicia recobre su identidad. Sí, yo sinceramente no espero que Rosberg venga con su varita mágica y transforme lo que vimos durante 14, 15 juegos, ¿no? Entonces, es complicado. Me parece que yo sí buscaría un cambio de actitud al menos, porque efectivamente era un equipo con talento. Las lesiones han mermado, sí, pero era un equipo con talento. Así es que, pues, vamos a ver cómo funcionan estos Broncos, vamos a ver si hay un cambio de actitud. Es una misión complicada, es en el Arrowhead, sabemos que es un estadio muy complicado y sobre todo la afición se va a meter al juego, porque son los Broncos. Entonces, es un factor ahí también a considerar. Pero bueno, los juegos inesperados se dan mucho en la NFL. Vamos a ser un poquito de positivos en ese aspecto. Así es que, pues con esto cerramos este Broncast de mitad de semana. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, a los que nos ven de manera diferida. Recuerden dejar sus comentarios, dejar sus likes, compartirlo si les gusta este contenido. Y muchas gracias. Quiero agradecer esta ocasión por haberme acompañado en este programa. Víctor, un abrazo hasta Denver. Sí, muchas gracias, Jorge. Encantado de estar aquí en el Broncast y un abrazo hasta allá, igualmente. Gracias. Y Carlos, también es un placer verte de nuevo por acá. Al contrario, agradecido por la convocatoria y no quisiera desperdiciar la oportunidad para desearles un feliz año nuevo y ojalá que la franquicia regrese a los lugares a los que nos tiene acostumbrados. A ustedes, hermanos, un abrazo, realmente un deseo de un año próspero, lleno de mucha salud y de mucho naranja y azul. Pronto nos estaremos reencontrando y ojalá que sea realmente para gozar de un triunfo de los Denver Broncos. Un placer, muchas gracias a todos a quienes nos han acompañado el día de hoy. Gracias y feliz año. Nos vemos justamente el 1 de enero a las 11, tiempo de Denver, 12 del centro de México. Gracias y hasta la próxima.